Uso del multímetro automotriz OTC-750. El multímetro automotriz OTC-750 es un instrumento de medición muy útil que sirve, en gran medida, para hacer un diagnóstico acertado sobre las fallas que presentan los circuitos eléctricos en una motocicleta. Con el multímetro es posible medir las tres variables principales de un circuito eléctrico, ya que funciona como voltímetro, amperímetro y como ómetro, además de que se pueden probar diodos, medir corriente directa y corriente alterna. Este es un aparato muy delicado, por lo que se debe tener mucho cuidado al hacer una medición y tomar en cuenta las siguientes sugerencias para evitar que se dañe. Indicaciones. El multímetro debe estar siempre libre de polvo y suciedad. Antes de hacer una medición, seleccione las unidades adecuadas. Para medir voltaje, se deben conectar las terminales del multímetro en paralelo. Recuerde que el circuito debe estar cerrado. Para medir el amperaje, debe intercalar el multímetro dentro del circuito, conectándolo en serie. Cabe decir que el circuito debe estar cerrado. Para medir resistencia, el circuito debe estar abierto, es decir, no debe pasar ningún voltaje o amperaje a través del circuito. Partes del multímetro. Display de cristal líquido. Escala o rango para medir resistencia. Perilla selectora de medición. Escala para medir voltaje continuo. Cabe decir que puede indicarse con las letras DC o con una línea continua y otra punteada. Escala para medir voltaje en alterno, el cual puede indicarse con las letras AC o con una línea ondeada. Borne o jack de conexión para la punta roja, cuando se quiere medir tensión, resistencia y frecuencia, tanto en corriente alterna como en continua. Borne de conexión o jack negativo para la punta negra. Borne de conexión o jack para poner la punta roja si se va a medir miliamperios, tanto en alterna como en continua. Borne de conexión o jack para la punta roja cuando se elige el rango de 20 amperios máximo, tanto en alterna como en continua. Escala o rango para medir corriente en alterna. Escala o rango para medir corriente en continua. Conexión para medir capacitores o condensadores. Botón de encendido y apagado. Es muy importante leer el manual de operación, pues en él, el fabricante fija los valores máximos de corriente y tensión que puede soportar y el modo más seguro de manejo, tanto para evitar el deterioro del instrumento como para evitar accidentes al operario. Selección de las magnitudes y escalas o rangos. Principales funciones de operación. Medición de voltaje DC. Fije el selector de funciones marcado con la letra V. Presione el botón Select para indicar en la pantalla DC. Inserte el conector tipo banana del cable negro de prueba en el conector del multímetro tipo jack marcado como COM. Inserte el conector tipo banana del cable rojo de prueba en el conector del multímetro tipo jack marcado como positivo V. Toque la punta de la sonda negra de prueba del lado negativo del circuito. Enseguida haga contacto con la punta de la sonda roja de prueba del lado positivo del circuito. Lea el voltaje de la pantalla. Medición de corriente en DC. Inserte el conector tipo banana del cable negro de prueba en el conector del multímetro tipo jack marcado como COM. Para medidas de corriente hasta 4000 microamperios en CD, fije el selector de funciones en la escala de microamperios e inserte el conector tipo banana del cable rojo de prueba en el conector tipo jack marcado como microamperios, miliamperios. Para medidas de corriente hasta 400 miliamperios CD, fije el selector de funciones en la escala MA e inserte el conector tipo banana del cable rojo de prueba en el conector tipo jack marcado como microamperios, miliamperios. Para mediciones hasta 20 amperios en CD, fije el selector de funciones en la escala de A e inserte el conector banana del cable rojo de prueba en el contacto tipo jack. Presione el botón Select para indicar DC, CD en la pantalla. Corte la tensión o energía del circuito bajo prueba. Enseguida abre el circuito en el punto donde se desea medir la corriente. Toque la punta de la sonda negra de prueba del lado negativo del circuito. Toque la punta de la sonda roja de prueba del lado positivo del circuito. Energice el circuito.
Lea el valor de la corriente en la pantalla. Mediciones de resistencia. Fije el selector de funciones en la posición de la escala de ohmega, ohms. Inserte el conector banana negro del cable de prueba en el conector tipo jack negativo, COM. Introduzca el conector banana rojo del cable de prueba en el conector tipo jack positivo, omega, ohms. Presione el botón Select para indicar omega, ohms en la pantalla. Toque las puntas de las ondas de prueba a través o parte del circuito bajo prueba. Es mejor desconectar un lado de la pieza, resistencia, que se está midiendo para que el resto del circuito no interfiera con la lectura de resistencia. Lea la resistencia en la pantalla. Medición de continuidad. Fije el selector de funciones en la posición omega en la escala ohms. Inserte el conector banana negro del cable de prueba en el conector tipo jack negativo, COM. Introduzca el conector banana rojo del cable de prueba en el conector tipo jack positivo, ohms, omega. Presione el botón Select para indicar y omega, ohms en la pantalla. Toque las puntas de las ondas de prueba al circuito o al cable que se desea probar. Si la resistencia es menor a aproximadamente 150 ohms, se emitirá una señal audible. Si el circuito está abierto, la pantalla marcará OL Open Line. Prueba de diodo. Fije el selector de funciones en la posición omega en la escala ohms. Inserte el conector banana negro del cable de prueba en el conector tipo banana negativo COM y el conector banana rojo del cable de prueba en el conector tipo jack positivo B. Presione el botón Select para indicar en la pantalla. Toque las puntas de las ondas al diodo bajo prueba. El voltaje directo indicará típicamente 0.400 a 0.700 volts. El voltaje inverso indicará OL. Los dispositivos en corto indicará cerca de 0 volts y un dispositivo abierto indicará OL en ambas polaridades. Medidas de temperatura por contacto. Fije el selector de funciones en la escala de grados Fahrenheit o grados Celsius tipo K. Inserte la sonda de temperatura en los conectores tipo jack observando la correcta polaridad. Toque la cabeza de la sonda para temperatura a la parte que se desea medir. Mantenga la sonda en contacto con la pieza bajo prueba hasta que se estabilice la lectura, aproximadamente durante 30 segundos. Lea la temperatura en pantalla. Mantenimiento. Este multímetro está diseñado para proveer muchos años de servicio confiable. Si se llevan a cabo las siguientes instrucciones de cuidado del manual. Mantenga seco el multímetro. Si se moja, séquelo inmediatamente. Use y almacene el medidor bajo temperatura normal. Los extremos de temperatura pueden acortar la vida de las partes electrónicas y distorsionar o fundir las piezas de plástico. Manipule el medidor con suavidad y cuidado. Dejarlo caer puede dañar las partes electrónicas o la caja. Mantenga limpio el medidor. Ocasionalmente limpie la caja con un paño húmedo. No use químicos, solventes para limpieza o detergentes. Use solo baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado. Retire las baterías viejas o débiles de manera que no se derramen y dañen la unidad. Si va a almacenar el medidor durante un largo periodo de tiempo, deberá retirar la batería para prevenir daños a la unidad. Conclusiones. En conclusión, se puede tener en cuenta que el multímetro es un aparato de medición que debe ser utilizado para las labores específicas y tener muy en cuenta las recomendaciones y cuidados que el fabricante da.